Bueno, quiero invitarle, mis amados hermanos, a que podamos concentrarnos, amén, en esta mañana, podamos disponer nuestro corazón para escuchar la palabra, que Dios pueda mostrarnos su propósito, su voluntad, por medio de las Escrituras y que podamos ponerlo por obra también, amén. Acuérdese siempre que cuando venimos a la iglesia, aunque sea un ser humano o un hombre ordinario el que esté al frente, amén, sabemos que cuando sale de la Biblia es el Señor, amén, hablando a cada uno de nosotros. Y hoy vamos a ver en el capítulo 7, el versículo 25 en adelante. Y el tema en esta mañana es consejos para solteros y casados. Consejos para solteros y casados. Y dice la palabra en el versículo 25 del capítulo 7, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que haría bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Asimismo, diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedase así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Amado Padre, te damos la gloria por este tiempo maravilloso, por esta hermosa oportunidad, por esta hermosa mañana, por este tiempo que tú dispones para que nosotros podamos escuchar tu palabra, para que podamos, Señor, venir a adorarte, a glorificarte, Señor. Ayúdanos en esta mañana, Señor. Permite que tu Espíritu Santo nos ayude a entender, a comprender, Señor. Padre, que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, que tú endereces lo torcido, Señor, que tú aclares las dudas, Señor, que tú puedas, Señor, Padre Santo, fortalecer nuestras vidas, Padre, corregir lo que tiene que ser corregido, Señor, y a que pongamos por obra lo que tú quieres, Señor. En el nombre de Jesús te damos la gloria, Padre, porque tú eres maravilloso, Señor, y tu palabra es fiel y verdadera, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracia, gloria y honra. Amén y amén. Estamos entonces en este capítulo 7 y definitivamente ha sido maravilloso lo que el Señor enseña, lo que el Señor instruye, lo que el Señor imparte. Y todo lo que hemos podido escuchar de parte del Señor es de provecho para nuestra vida. Y específicamente en este punto o en esta parte de la carta, recuerden que estamos en la carta a los Corintios, en este punto y en esta parte Pablo comienza a contestar y aclarar las inquietudes de quienes eran solteros. ¿Tienen duda los solteros? ¿Tienen preguntas? Sí. Siempre se tienen preguntas, ¿verdad? Siempre se tienen inquietudes. A veces le preguntamos a quien no debemos preguntarle. Pero si los hijos y las hijas tuviesen una buena relación, una excelente confianza con sus padres cristianos, lo ideal es que puedan conversar con ellos.
Lo ideal es que un joven o una jovencita o un adolescente pueda conversar también con su pastor bajo la comunión con sus padres, que le diga: quiero hablar también con el pastor, quiero saber qué dice de repente mi maestro de escuela dominical o qué piensan los diáconos sobre este asunto al respecto. Digo esto porque esto nos demuestra que los solteros de Corintio tenían inquietudes, tenían dudas, tenían preguntas en cuanto a cómo debían ellos comportarse, dirigirse y andar en cuanto a la vida cristiana, y específicamente los solteros. Los solteros aquí significa aquellas personas que no han conocido ni hombre ni mujer y que se mantienen en un estado de pureza. Como nosotros conocemos, una doncella es una jovencita o un jovencito virgen. Y Pablo dice, bueno, en cuanto a esa pregunta que ustedes tienen, él contesta. Ahora es un poquito controversial, porque usted dirá, bueno, pero ¿qué quiere Pablo? ¿Que me quede así? Por un lado dice que el que se está quemando, que se case, y ahora me dice que me quede así. ¿Qué es lo que realmente Pablo nos dice y por qué lo dice? Siempre cuando usted lea la Biblia tiene que hacerse ciertas preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Me entiende? Porque es la forma en que usted puede comprender lo que las Escrituras están enseñando. Y es lo que vamos a hacer en esta mañana. Vamos a ver por qué y para qué Pablo dijo este consejo. De acuerdo a la pregunta, él contestó. ¿Y por qué vino esa respuesta de Pablo a esas inquietudes que tenían los solteros y a las inquietudes que tenían algunos casados? Porque era la forma y la manera en que se podía ayudar a estas personas en el contexto en el cual se encontraban. Usted no puede andar por allí con este verso agarrando a todo mundo y diciéndole, quédate así como estás, porque es lo que dice la Biblia. No, porque ya nosotros hemos leído un antes. Hemos leído lo bondadoso y maravilloso que es el matrimonio y que Dios lo instituyó y que la Biblia no va a contradecir lo que Dios estableció. Pero también sabemos que hay personas que tienen dones. Dones, ya hablamos de ese don que es dado por el Señor a algunos individuos en particular, sean hombres o mujeres, de poder estar sin esposo, de poder estar soltero, y es lo que nosotros llamamos célibe, pero con propósito, con provecho, y que no es una tortura para ellos, sino una bendición de Dios. Entonces nos encontramos aquí en ese verso 25, donde Pablo dice, lo que me preguntaron, lo que me dijeron acerca de las vírgenes, bueno, le sería quedarse como está. Y yo pudiera preguntar en esta mañana, ¿cuántos se quieren quedar así? Y algunos dirían que no, o el Señor reprenda al diablo, o no es mi deseo, no es mi anhelo. Pero es porque también culturalmente, también socialmente, hemos sido influenciados de una manera que a veces ni siquiera sabemos qué queremos, sino que la gente hace muchas cosas en vista de lo que es la influencia de la sociedad, lo que es la influencia familiar y de lo que ve en el entorno donde se desenvuelve. Pero ser soltero no es una desgracia, ni es algo tan malo como la gente a veces lo quiere hacer plantear. Desde luego que la persona que va a estar soltera, como hemos dicho, debe ser dotado por el Señor. Hay una soltería que viene como el resultado del don de Dios y hay una soltería porque es el tiempo de estar soltero. Diga conmigo, todo tiene su tiempo. Hay un tiempo donde estar soltero es necesario. Hay un tiempo donde estar solo es necesario. Entonces la pregunta es, ¿en qué tiempo estoy yo? ¿O en qué tiempo estamos? ¿Es tiempo de estar casado? ¿Es tiempo de estar soltero? ¿Es tiempo de esperar? ¿Cuál es el tiempo? Usted, en lo personal, y de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo, debe investigar cuál es el tiempo suyo en este momento. ¿Cómo va usted a saber cuál es su tiempo? Bueno, usted va a hablar con Dios, pero también va a ser sincero consigo mismo. Hay preguntas que usted puede hacerse a sí mismo, las cuales usted es el único que puede responder. Por ejemplo, ¿estoy yo lo suficientemente preparado para tomar ahorita una responsabilidad como lo es el matrimonio, un contrato de ese calibre? ¿Estoy yo totalmente listo para eso? Mi carácter está lo suficientemente moldeado. Estoy listo para someterme a otro individuo pecador como yo en la convivencia de la intimidad por el resto de mis días. Son las preguntas que nadie se hace y que nadie consulta, pero que son necesarias. Entonces Pablo quería responderle a estos hermanos con la respuesta más acertada. No quería desanimarlos, sino darle la respuesta más acertada de acuerdo a su situación. Entonces él quería responder esas inquietudes y también las inquietudes de los que estaban casados. Todos, antes de tomar decisiones trascendentales,
debe consultar. Yo no puedo decidir de hoy para mañana me voy a casar sin haber consultado en primer lugar a Dios. Tengo que consultarle a Dios, pero también debo consultarle a mis padres. También debo consultarle a mis autoridades, por así decirlo, espirituales, no porque ellos van a decidir por mí, no, porque hay un error. La gente piensa que un pastor o una autoridad dentro de la iglesia le va a decir qué debe hacer. Él le va a aconsejar de acuerdo a la palabra qué es lo correcto, pero a la final usted es el responsable de la decisión que tome, pero usted debe consultar. Porque cuando uno consulta, uno logra escuchar, o Dios a veces te habla por medio de estas personas. Primero te habla, obviamente, por medio de la palabra, por medio de la oración, pero también usa personas que están a tu alrededor para ayudarte. Entonces debemos consultar, especialmente cuando estas decisiones marcarán nuestras vidas para siempre. Por ejemplo, ¿con quién me casaré? Es una pregunta que va a marcar su vida para siempre, para bien o para mal. Pero es una pregunta que usted debe tener en consideración y debe saber que es trascendental, porque de allí en adelante usted será otra persona. De ahí en adelante su vida va a ser una bendición o una maldición. De ahí en adelante su vida va a ser realmente una vida en la cual usted disfrutará a plenitud la vida como matrimonio, o se enfrentará a unas grandes batallas y algunas situaciones bastante dolorosas y fuertes. Entonces no es cualquier cosa casarse, ¿no? No es como las películas de Hollywood, que después que salen de la discoteca, borracho y ebrio, sale alguien por ahí y los casa y después dice, oye, yo me casé. Sí, estamos casados. Entonces no es tan sencillo, es serio el asunto. Por eso Pablo da algunos consejos. Usted dice, no me parecen los consejos de Pablo, pero va a entender hoy, amén, por qué Pablo da esos consejos. Entonces, ¿con quién voy a consultar? Primeramente con el Señor. En segundo, también con las personas que Dios ha puesto a mi lado. Sus padres no están allí por casualidad, Dios los puso a su lado. Debo consultar con ellos. Debo consultar de repente con el pastor de la iglesia a donde asisto, a donde voy. Debo consultar también con los hermanos de buen testimonio dentro de la iglesia para pedir un consejo. Temas como me voy a casar, me voy a mudar a otro país, son temas que tienen una implicación trascendental para sus vidas y para su familia. Lo que usted decida le afectará para bien o para mal. Nosotros queremos, y es el deseo de todo buen hermano, que a usted le vaya bien, amén. Que tome la decisión correcta, que sean decisiones sabias y que no termine usted como han terminado muchos. Cuando digo como han terminado muchos, no me refiero de manera despectiva, me refiero a que podemos aprender de las otras situaciones que otros han vivido. No tenemos por qué repetir las historias. La Biblia dice muchas cosas en las cuales muchas personas anduvieron, pero Pablo dice en esta misma carta que estas cosas fueron escritas para que nosotros tuviésemos ejemplo y no cometiéramos los mismos errores. Sería tonto pensar, ¿verdad?, que los manuales fueron hechos para que cometamos los mismos errores que hicieron los demás. No, tenemos nosotros las garantías en la palabra de Dios. Entonces sí es importante que usted entienda y comprenda lo que el apóstol está queriendo decir. Y para comprender lo que él exactamente quiere decir, debo entender el contexto en el cual vivían los corintios y las razones y las implicaciones que existían para que él entonces les aconsejase de esa manera. Y hay cosas en la Biblia, mis amados hermanos, que si usted no busca el contexto de lo que se está hablando y de lo que sucedía, no puede entender. No podemos entender cuál es la razón de ese consejo si no comprendemos el contexto. Y algo que debe saber usted es que desde el inicio el cristianismo siempre se ha visto amenazado, perseguido. Desde el principio siempre se ha visto amenazado. Y por ende todo aquel que comienza a caminar la vida cristiana afrontará persecución. De una manera, de una forma, en un grado mayor, en un grado menor, pero siempre hay, de una forma u otra, un rechazo o una persecución o una oposición al evangelio. Si es el evangelio de la verdad, si es el evangelio correcto, si es el evangelio verdadero, el que se ciña a lo que dice la palabra, usted encontrará oposición y rechazo. Si es un evangelio diferente, tal vez no va a haber problema, pero si es el de Cristo, encontrará de una forma u otra, incluso en este lugar en el que nosotros nos encontramos, podemos recibir rechazo.
Quizás no la persecución que estos hermanos recibieron, pero hay una especie de una u otra forma de persecución. Claro, no es algo que usted diga, por esta razón yo no salgo a predicar. No, eso no justificaría nada. Si lo vemos desde una perspectiva en cuanto a la forma en que ellos sufrieron y a la forma en que nosotros estamos viviendo, nosotros no estamos afrontando nada. Pero sí hay rechazo, hermano. Cuando usted se manifiesta abiertamente en contra del pecado en el lugar donde trabaja, usted tiene oposición. Usted es un obstáculo y es una persona no deseable en el círculo de trabajo. Pero si usted es tolerante con las cosas malas, si usted tapa lo malo, si usted hace todo este tipo de cosas, posiblemente usted sea un cristiano que les beneficia estar allí. Pero cuando usted se opone a todo lo que se llame pecado y va en contra de la voluntad de Dios, y cuando usted manifiesta lo que le agrada a Dios, usted tiene que entender que encontrará oposición y habrá persecución. Pablo mismo ya había sufrido eso. Ya él había sido apedreado en algunas ocasiones, ya había sido azotado, ya él había padecido en carne propia lo que es la persecución. Ya él lo había sufrido. ¿Por causa de qué? Por causa del evangelio. No había otra razón. La razón de la persecución hacia Pablo y la obstinación de los enemigos de la cruz hacia él era simplemente por hablar la palabra y por hablar la verdad. Él la afrontó, lo vivió, lo sufrió y posiblemente en este consejo, él vislumbró inminentemente lo que el imperio romano descargaría contra los cristianos. Ahora entiende un poco, ¿no? ¿Por qué Pablo dijo eso? ¿Quién era Corintio? ¿Quién reinaba? ¿Quién gobernaba? ¿Qué era lo que se avecinaba tal vez para la iglesia cristiana? No eran los tiempos mejores. Como muchas veces solemos escuchar, vienen tiempos mejores y tiempos de gloria. Vendrán tiempos mejores económicamente, vendrán tiempos mejores quizás de repente tecnológicamente, pero espiritualmente no vienen tiempos mejores. Son tiempos duros porque tienes que batallar y hacer frente a toda la mentira y al engaño que se viene promoviendo y a la agenda que se está preparando para prácticamente nos vamos a convertir en un obstáculo grande para el mundo y tenemos que ser perseguidos por el hecho de que nos vamos a imponer contra una gran mayoría. Entonces sí va a haber persecución. Cuando digo esto me refiero en el mundo entero, como ya existe en algunos lugares en cuanto al evangelio. Entonces él se refería a eso. Estaba pensando en el inminente que iba a ser el imperio romano y que descargaría su furia contra los cristianos. Y dio estos consejos prácticos. Porque al ser soltero sufrirían menos. No es lo mismo cuando usted está solo. El refrán de muchos hombres es, uno solo duerme donde lo agarre la noche. Si tocó aquí, durmió aquí, si tocó allá. Pero con mujer y con hijos. Y la angustia del hombre no es porque él le toque en el piso, sino dónde van a dormir mis hijos y dónde voy a meter a mi mujer. Y Pablo lo sabía, lo entendía, lo comprendía. Entonces él dio ese consejo práctico. Sufrirían menos, tendrían mayor libertad para dar su vida en favor de la causa de Cristo. Durante estos versos veremos la devoción total que tenía Pablo a la predicación del evangelio. Y la palabra, el tiempo apremia, tiene su significado. El tiempo es corto, tiene su significado. Es importante que nosotros entendamos que el tiempo en el que vivimos es breve y corto, aunque nosotros pensamos que es muy largo. Pablo tenía en mente primero la venida de Cristo, pero también sabía que la muerte podía sorprenderlo en cualquier momento, y no solamente a él, sino a todo aquel que había decidido cargar su cruz y seguir a Cristo. El tiempo es corto, muy corto es el tiempo. Pero si son solteros, dice Pablo, ustedes estarían más libres de servir al Señor, tendrían incluso más valentía para afrontar las circunstancias, todo lo que tuviesen que padecer a favor de la causa de Cristo. Mire, el apóstol nos muestra aquí la seriedad que demanda la vida cristiana. ¿Cuántos saben que esto es serio? Esto no es una moda, mis hermanos. Esto no es una religioncita, como algunos creen. Esto no es simplemente un lugar donde voy y me doy golpecitos de pecho y ya, y es suficiente porque sentí una corrientica. No es suficiente eso. Esto es algo más serio. Estamos hablando del cristianismo, estamos hablando de negarnos a nosotros mismos. Estamos hablando de morir a mí mismo. Estamos hablando de comenzar un proceso en el cual yo menguo para que Cristo sea formado. Entonces Pablo quería que los corintios entendieran con mucha madurez
y con mucha claridad la seriedad que demanda la vida cristiana. Usted es una carta abierta para el mundo. Todo el mundo está observando cómo usted se comporta, cómo usted se mueve, cómo usted habla, cómo usted se desenvuelve, cómo resuelve sus problemas, porque usted realmente es un testimonio viviente y lo que usted haga o deje de hacer o diga o haga, usted da un mal testimonio de Cristo. Y usted tiene que tomarse muy en serio la salvación de su alma y el llamamiento santo que Dios le ha hecho. Las responsabilidades que cada uno como cristiano tiene delante de Dios en cuanto a la obediencia y al trabajo para su reino. Tenemos una responsabilidad. La responsabilidad que tenemos delante de Dios como cristianos y la responsabilidad que tenemos en el trabajo para el reino de Dios. Cuando usted lee estos últimos versos del capítulo 7, usted se da cuenta de que Pablo dice, es tiempo de que los que están casados no solamente estén pensando en su familia y en su matrimonio y pasen su vida en torno a la familia y en torno a las cosas. Hay una urgencia, dice él. Tiene que cumplir con sus deberes. Tiene que ser responsable con su familia, pero no permita lo que mucha gente está permitiendo, viviendo solamente para comprar esto, para comprar aquello, para que hagan esto, y los hijos son de todo menos lo que deberían ser, temerosos de Dios. Menos tienen la posibilidad quizá de congregarse, de asistir a una iglesia, porque cuando hay realmente, mis amados hermanos, abundancia y oportunidades de múltiples cosas, a veces la gente es muy fácil perderse en esas cosas. Es muy fácil que la gente caiga en el desenfreno, porque pareciera, hermanos, tristemente, que estamos acostumbrados a tener que estar padeciendo situaciones para poder entender la importancia de la oración, la importancia de congregarnos, la importancia de buscar el rostro de Dios, buena salud, buen dinero, buenos recursos, y la gente olvidada de Dios. No significa que sea exactamente así para todas las personas, pero hay una gran mayoría, mis hermanos, de personas que si no viven este tipo de situaciones, entonces no entienden la urgencia del asunto. Pero ahí estaba Pablo, ahí estaba él. Y dice el verso 25 en esta versión, mis amados hermanos, que es la traducción viviente, de la siguiente forma. Ahora, con respecto a la pregunta acerca de las jóvenes que todavía no se han casado, para ella no tengo mandato del Señor, pero el Señor en su misericordia me ha dado sabiduría digna de confianza que le transmitiré a ustedes. Debido a la crisis actual, pienso que es mejor que cada uno se quede como está. Había una crisis, y no económica. Había una crisis que estaba realmente sucediendo en ese lugar, y era la persecución de cristianos. Estaban ellos realmente sentenciados a muerte desde el momento en que confiaron en Cristo. Estaban ellos en un peligro constante. Estaban ellos listos para enfrentarse a una de las más grandes bestialidades que ha habido a través de la historia, y ha sido la persecución de Nerón contra los cristianos. Ahora, válgame Dios, un recién casado bajo esas condiciones era duro. Era difícil. No era una cosa fácil. No era un buen tiempo para casarse. De acuerdo a la teoría, de acuerdo a la historia, de acuerdo a los testimonios, ¿quiénes han leído el libro de los mártires de Fot? Si usted lee el libro de los mártires, se dará cuenta cómo murieron muchos grandes hombres de Dios y muchos cristianos. Y no era un tiempo realmente bueno para casarse. No es que casarse sea malo. No quiero que salga pensando eso. Para nada en lo absoluto. Al contrario, forma parte del plan de Dios. Sin embargo, también es cierto que todo tiene su tiempo. Y los jóvenes deben escuchar eso, los muchachos deben escuchar eso. Todo tiene su tiempo. Y es mejor esperar ese tiempo. Es mejor esperar ese tiempo. No el tiempo nuestro ni el de la gente, porque la gente siempre anda poniéndole tiempos a uno. ¿Y cuándo te vas a casar? ¿Y no te has casado? ¿Y qué es lo que está pasando? Se va el autobús. Y que mira, es mejor casado con un tipo o con una mujer, no importa, pero con tal que no esté solo. No, hermano, es mejor estar solo a veces que estar mal acompañado. Y es mejor vestir santo que vestir borracho, dice también un refrán por allí. Entonces todo tiene su tiempo y es mejor esperar ese tiempo. El tiempo no de la gente, no el nuestro, sino el de Dios. No debemos esperar en el tiempo del mundo, sino en el tiempo de Dios. Y a veces, mis amados hermanos, especialmente los más jóvenes,
se ven presionados por el sistema a que todo debe ser rápido. Estamos en el tiempo de que todo tiene que ser rápido. Tienes que tener las lolas rápido. Las niñas ya tienen que exhibirse rápido. Las niñas no pueden esperar, ya no pueden jugar muñeca, ya ese tiempo se está acabando porque el mundo va presionando a los hijos, presionando a los niños, presionando a las jovencitas y a veces las niñas y los niños entonces están con comportamientos, con conductas que no son acorde a su edad. Pero esa es la realidad. Se ven presionados por el sistema a que todo debe ser rápido. Nuestros hijos crecen presionados por el mundo. La televisión, ya desde los 9 años están hablando de novios. ¿Cómo es posible? 9 años hablando de novios, porque la sociedad en la que estamos está dañando las etapas de nuestros hijos. Está dañando las etapas de nuestros niños, motivándolos a la sexualidad precoz, motivándolos a que estén en el exhibicionismo constante, mostrando lo que no tienen. Porque eso da tristeza, ¿verdad? Mostrando lo que ni siquiera tienen. Entonces se está constantemente dañando las etapas de nuestros niños, motivándolos a la sexualidad a muy temprana edad. Ser un adolescente que no tiene novio o novia trae la burla de sus compañeros. No tienes novia. 12 años y no tienes una novia. Algunos a los 20 les fue que pudieron tener una novia. Las mujeres también se sienten presionadas por las compañeras, por el trabajo, por la gente que siempre... Y no tienes una esposa, y no tienes un esposo, y no tienes un novio, como que si eso es... Lo importante es tenerlo, no importa cómo. No, es algo serio. Entonces, si no tiene novia o novio, trae la burla de sus compañeros. Y ser un joven soltero frustra a muchos jóvenes, mis hermanos. Ser soltero, la gente se frustra, pero no tanto porque él lo haya llegado a esa conclusión o lo haya pensado. Es que tanto escuchar de la gente que está solo, que no tienes esto, que no tienes pareja, que te pasa, la gente, esas cosas y esas palabras ahogan a los jóvenes. ¿Cómo es posible que yo esté soltero? Un hombre de 20 años, soltero. ¡Qué tragedia tan grande! Me voy a morir solo con 20 años. Pero es lo que frustra a muchos jóvenes, porque ven en la soltería una maldición y no saben que a veces muchas compañías son las que son las verdaderas maldiciones. Pero en la soltería ven una maldición. Lo que no saben mucho es que el ser soltero es una bendición y un estado privilegiado de libertad. El ser soltero, mis amados hermanas y hermanos, es una bendición de Dios. Y más si tiene ese don. Porque hay gente que realmente se casa por presiones y no porque tenga necesidad de casarse. Pero ser soltero es una bendición de Dios y un estado privilegiado de libertad. ¿Y por qué usted no está solo, pastor? Dirán algunos. Bueno, yo no tengo ese don. Si lo hubiese tenido, estuviese solo. Con todo y eso tenemos que reconocer que el matrimonio es una bendición, pero también hay dificultades en el matrimonio. No es color de rosa. Y mucha gente se casa pensando que acabará con problemas y se encontrará con que hay problemas mayores. Porque hay cosas que el matrimonio no puede cambiar. Problemas existenciales, problemas internos, problemas de conducta, problemas de comportamiento, problemas de carácter, problemas de lujuria. Problema de desenfreno, de descontrol. Usted puede estar casado y puede tener su esposa y quiere estar deseando las esposas de todo el mundo. Esa no fue la solución. Su problema es mayor, su problema es el pecado y su necesidad de Cristo. Pero mucha gente se casa pensando, esa es mi solución. Al yo tener una esposa, yo dejo de hacer todo lo malo que hago. Usted tendrá su esposa, seguirá haciendo lo malo y seguirá dañando el corazón de mucha gente. Pero no es la solución, como muchos piensan. Entonces, realmente es un estado de privilegio, de libertad. Solo hasta que usted esté casado, cuando usted entienda realmente que usted no está solo por casualidad, sino con propósito, entonces usted estará listo para formar una familia. Pero créame, es un tiempo privilegiado de libertad. Solo hasta que se está casado es que muchos caen en cuenta sobre el valor de la soltería. Ay, yo me hubiese esperado un ratico más. ¿Y quién me mandó a no escuchar a mi mamá? ¿Y quién me mandó a no hacerle caso a mi papá?
¿Y por qué yo no escuché el consejo de los hermanos? ¿Y por qué yo tenía que acelerarme si yo estaba joven? Ahora me quedan 20, qué sé yo, si se casó. Mientras más joven se casa, más largo es el proceso y las posibilidades de que se acabe la situación. Si se casó con 19, se casó con 15, se casó con 14, como algunos, y si es por vejez, y si muere de muerte natural y tiene una buena vejez, hasta los más robustos dicen que son hasta los 80 y algunos que alcanzan 100 años. Entonces, se dan cuenta del valor de la soltería, pero ya después de estar metido en el rollo. Como dice, nadie valora lo que tiene sino hasta que lo pierde. Yo no valoraba que estaba soltero, que era libre. Es verdad, una persona soltera y en Cristo es verdaderamente libre. Porque en el mundo puede estar soltero, pero es esclavo del diablo. Pero en Cristo, mi hermano, usted es libre del pecado, pero también es libre, hermano. Libre para dedicarse a todo lo que usted quiera hacer por el Señor. Libre para disfrutar a su mamá, a su papá, a su familia. Tristemente, mucha gente entonces se da cuenta del valor de esto cuando ya no hay más nada que hacer. Como cristianos, también debemos valorar el tiempo de soltería en que Dios nos permita vivir. No pueden haber cristianos con cara de tragedia porque están solteros. No es correcto. Puede que no tengamos el don del celibato, claro que sí, puede que no lo tengamos, pero sí que Dios desee formarnos y capacitarnos durante ese tiempo. ¿Cómo puede Dios formarme el carácter? Bueno, si yo pienso tener una esposa o casarme en un futuro, yo tengo que entender que Dios tiene que estar trabajando en mi carácter. Es mejor que usted llegue formadito a que le toque formarse en el matrimonio, ¿sabe? Es difícil. Es difícil ir aprendiendo con los golpes, con las dificultades, pero hay forma en la cual Dios puede preparar tu carácter durante tu tiempo de soltería. Tal vez Dios quiere que yo me forme, que yo me prepare, que yo me capacite, que yo madure en muchas áreas, mi hermano. Porque ¿sabe qué es triste? Estar casado con la mente de soltero. Y eso existe. Hombres que están casados pero quieren vivir como solteros y mujeres que están casadas pero quieren vivir como solteras, significa no estaban listas, ni estaba listo. A veces hubo quien aconsejara pero no escucharon. Y otras veces tampoco hubo quien le dijera lo que sabían que iba a pasar. Pero a veces realmente esa soltería que tenemos tiene que ver con que Dios se está formando y capacitándonos durante ese tiempo. Recuerde que sea que esté soltero o casado, nada de esto es más espiritual que lo otro. Usted puede ser muy espiritual casado y puede ser muy espiritual no casado. Pablo no está poniendo que este está por encima. Lo que sí es cierto es que cuando uno está casado no tiene las mismas libertades. Si yo le digo a un joven ahorita, mira, hay un congreso ahorita que va a estar en Estados Unidos, te van a dar la visa y bueno, puedes ir y puedes tener la oportunidad de formarte en ese instituto y después quedarte por allá trabajando. Entonces, si es un joven que no está amarrado, dice, yo soy el candidato, ¿verdad? Pero si es un joven, incluso más joven de ese que está soltero, pero está casado, no incluye compañía, no incluye compañera, no incluye niños. No incluyen deudas, alquileres, nada de eso. Pero muchas veces la juventud no valora la soltería y lo ven como una desgracia y no entienden lo que Pablo está tratando de decir. Entonces sí podemos entender aquí que hay razones y es que Dios a veces está formando el carácter de mucha gente. Está formando su carácter mediante el tiempo de la soltería. Está formando su vida espiritual. Está formando su vida. Mire, tener 20 años... incluso 30 y no estar casado no es una desgracia. Ni significa que será soltero por el resto de su vida. Porque a veces la edad es una situación que impone presión. Aparte de la que ya existe, uno mismo se impone una presión por la edad. Y se pone una presión por la edad. Es mejor ser feliz 5 años a vivir 40 años de tortura y 5 de felicidad. Mucha gente no sabe de qué lo está librando Dios o de qué la está librando Dios. Y dice, no, yo me quiero casar, yo estoy listo, yo lo que necesito es un hombre, yo necesito una mujer buena, y ay, me quiero casar. Ok, cásese. 35 años de tortura. Después disfrutó por allí, por la misericordia de Dios, 2 años de tranquilidad en el hogar, sin sartenes ni cuchillos. Pero es difícil, hermano. Es difícil. Es duro. Una cosa es hablarlo y otra cosa es vivirlo. Entonces, no se angustie por eso.
No piense que va a ser soltero por el resto de su vida. Significa que Dios quizás lo está formando, está elaborando el carácter que usted debe tener para el matrimonio. Llegar al matrimonio sin el carácter mínimo necesario será un tiempo de gran dificultad para la vida matrimonial. Yo no estoy diciendo que nos vamos a casar cuando ella sea perfecta y yo sea perfecto, porque no existe eso. Y de paso, cuando usted sea perfecto ya no hay matrimonio. Porque dice la Biblia que en un abrir y un cerrar de ojos estos cuerpos serán transformados. A la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán, pero en el cielo no hay matrimonio. Algunos se entristecen, pero es porque no saben la verdad. Pero la Biblia dice que en el cielo seremos como ángeles. Ni se casarán ni se darán en casamiento. Y gloria a Dios, hermano. Es nada más para aquí, para la tierra. Es nada más mientras estamos aquí. Y no se angustien ni piensen, ay, pero ¿qué va a ser de mi vida sin mi esposo, sin mi esposa? Tendrá una mente glorificada que no le permitirá ser torturado por los malos momentos que le hizo vivir o que le hicieron vivir. ¿Sabe qué sería triste? Tener una eternidad y estar en el cielo con una mente como la que tenemos ahora, acordándonos de todo lo que nos hicieron o de lo que nos hizo. Vida sin fin recordando lo torturoso que fue mi matrimonio. Entonces la idea es que usted entienda que en el cielo no tendremos necesidad de eso, seremos satisfechos plenamente por el Señor. Aunque tendremos una mente transformada en su esplendor de gloria, esa mente podrá recordar cualquier cosa, pero no le torturará. Hay algunas personas que me dicen, pastor, pero imagínense si yo soy salvo y mi mamá está en el infierno y yo estoy en el cielo, imagínense cómo voy a vivir yo en el cielo, sabiendo que ella está allá, que él está aquí. Y yo, bueno, primero no sabemos de dónde está cada quien. Uno tiene una idea de acuerdo a cómo vivió, ¿no? Sin embargo, hasta el final, si se arrepiente, la persona puede ser salva. Pero luego de eso, incluso aunque sea así, nuestra mente glorificada no vivirá bajo esa situación de angustia, tristeza y dolor como vivimos en la tierra. Y eso realmente es lo que es una bendición. Entonces, si Dios está formando nuestro carácter, indica entonces que aunque no debemos ser perfectos, debemos tener un carácter mínimo trabajado. Hay una característica que usted debe tener un carácter, aunque sea muy básico, para poder entrar en el estado del matrimonio. Porque si no será un tiempo de gran dificultad. La vida de matrimonio requiere que ambos cónyuges estén dispuestos a desprenderse de sí mismo por causa del otro. Y todo el mundo no está dispuesto a eso. A desprenderse de sí mismo por causa del otro. Hay gente que no está lista para el matrimonio. ¿Cómo lo sabemos? Que en vez de comprar comida, compra otras cosas. Eso se llama, él no ha entendido el amor sacrificial que implica el matrimonio. En vez de invertir en su familia, que necesita, que la carencia se ven, que todo el mundo la sabe, él le da por comprar otra cosa que no es absolutamente primera necesidad, que no es prioridad. Entonces el esposo o la esposa tiene que vivir esa situación. No encuentro cómo hacerle entender a este hombre o a esta mujer que tenemos que pagar primero el alquiler, que tenemos que comprar la comida, que tenemos que solventar la escuela, que tenemos que solventar. Pero si él no está listo para el matrimonio y no tiene un carácter, ¿qué puede suceder, hermano? Y eso se ve con 30 y hasta con 40 años, 50 años. Entonces sí hay un carácter, se requiere que estemos dispuestos entonces a desprenderse de sí mismo por causa del otro. Más adelante vamos a seguir hablando sobre esto. Desde su juicio, que es lo que dice Pablo en ese versículo 25, desde mi parecer, desde mi perspectiva como hombre de Dios y mi consideración y mi convicción como apóstol, dice, es mejor para los solteros cristianos permanecer solteros si tienen ese don de Dios. Porque desde luego si no lo tienen, tienen que casarse. En este verso el apóstol habla de su parecer respecto a los solteros. No se da nada como algo absoluto o un mandamiento. Es mi parecer, es mi consejo de acuerdo a su pregunta. Sin embargo, era un consejo completamente confiable y había razones de sobra para tomarlo en consideración y en cuenta. La primera razón que Pablo habla de por qué deberían permanecer solteros en el tiempo en el que estaban, según la circunstancia, es la presión del sistema. La situación mundial de ataque, la situación mundial de aquel tiempo a la que él llama la necesidad que apremia. ¿Qué dice su Biblia en el versículo 26? Tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia. La necesidad que apremia. ¿Cómo me perturbaba esa expresión, la necesidad que apremia, no?
Y hasta que no entendemos el contexto, hermano, no podemos comprender la situación de la cual él estaba haciendo referencia. Él habla de la situación mundial, habla del tiempo, aquel tiempo a lo que él llama la necesidad que apremia. La palabra griega de apremia es ananke y significa estrés, tensión, crisis, los medios de calamidad, tales como la tortura o la violencia. Tomando en cuenta el tiempo en el que estamos, tomando en cuenta la situación de presión y tensión, ¿usted ha estado en algún momento en algo parecido como una especie de tensión, de presión, en una situación severamente difícil? Hermano, no es algo sencillo. Estamos hablando de que el apóstol estaba dando un consejo con justa razón, apropiado para el momento. Él no se imponía y él no estaba deseando de que nadie se casara, pero él entendía a lo que se sometía un individuo junto con una mujer o viceversa cuando contraían un contrato de matrimonio bajo esas circunstancias. Durante la persecución de la iglesia en Rumania, la debilidad de los pastores eran sus hijos. Y a veces tenían que entregar al grupo de hermanos perseguidos por los comunistas por el hecho de que tú aguantabas todos los golpes, aguantabas todas las mutilaciones del cuerpo, dedos, uñas, golpes de todo tipo, ultrajos de todo tipo. Pero cuando presentaban delante de ti a un niño de 6 años y comenzaban a torturarlo en tu presencia, no encontraba otra salida más que decirle dónde estaban el resto de los hermanos que estaban ocultos de la iglesia subterránea. Entonces Pablo entendía muy bien y había sido testigo en carne propia y en vivencia lo que significa una persecución de ese tamaño y de ese calibre. Entonces Pablo dice, mire, ustedes solteros pueden correr, pueden huir, pero cuando usted tiene hijos, usted no se puede ir. Y si se va con todo, pero cuando sale con todo no van al mismo ritmo, no van a la misma capacidad. Hay muchas limitantes en cuanto al tiempo. Oiga bien, porque esto es importante. Él está diciendo en cuanto a la situación y al tiempo que apremia, en el tiempo en el que estamos. Si son otros tiempos, en otras circunstancias. Ahorita no podía aplicar el texto en el tiempo que apremia. Bueno, aunque hay algunas frases que sí. El tiempo que apremia tienen que tener en cuenta cómo van a vivir, qué van a comer, qué van a hacer, cuánto ganan, cómo van a hacer, porque no es solamente casarnos, de amor solo no se vive. Pero no es del mismo nivel en el cual Pablo estaba hablando el tiempo que apremia. Ahí no era el problema de cómo vamos a comer, no era el problema de dónde vamos a vivir. El problema es tu vida está en riesgo constante. Tu vida está en un peligro constante. Entonces tenía que ver claramente con este significado de estrés, tensión, crisis, calamidad, tortura y violencia. Ya muchos cristianos habían sido arrestados, azotados, encarcelados, incluso asesinados por causa del evangelio. 10 años después de que Pablo escribió esta carta, llegó de manera fuerte e incesante el imperio romano con un emperador llamado Nerón. Solamente un perro detestable y violento se le llama Nerón. Pero casi nadie se llama Nerón. Yo no conozco a nadie aparte de él que se llame Nerón. Y dícele que él refinó la tortura cristiana, convirtiéndola en un arte diabólico. Tanto que su nombre quedó como sinónimo de crueldad sádica. Por eso se llama Nerón esos perros grandes, con las orejas cortadas, con el rabo chuto, y son terribles. Se llaman Nerón. Él convirtió eso en un arte, tanto que su nombre quedó como sinónimo de crueldad sádica. Tanto que a los perros más furiosos lo llaman Nerón. Ese nombre solo se le coloca a las bestias más crueles. Nerón. En el libro de los mártires, usted encontrará allí las torturas, los métodos y las formas. Cuando usted comienza a analizar eso, dice, es increíble que el ser humano llegue a tales puntos. Entre una de las dos formas más agradables para Nerón de torturar cristianos era enrollarlos en pieles de animales y lanzárselo a los perros salvajes, a los lobos. Otra era llenarlos de cera y amarrarlo a un árbol en su jardín y prenderle fuego y que ardieran hasta que se consumieran. Esa era una de sus dos formas. Ahora uno se pregunta, ¿tendría razón Pablo de darle ese consejo a esos pobres muchachos y a esas pobres muchachas que estaban próximos a enfrentar esta situación? Sí, era un gran consejo.
La persecución es ya de por sí bastante difícil para un soltero. Cuando se está en guerra, cuando se está en batalla, se requiere que la persona esté, cuando está huyendo, lo más livianamente posible, que tenga las menos complicaciones posibles. Pero una persecución ya de por sí es bastante difícil para un soltero, pero los dolores y problemas se multiplican para el que está casado. No es lo mismo que usted tenga hambre cuando dicen tenemos hambre, queremos comer. No es lo mismo voy a comprar algo. Ahora, esto no significa, hermano, no quiero que malinterprete y salgan de aquí diciendo el pastor dijo que no debemos casarnos. No, Señor. Estamos hablando de un punto específico de la Escritura que tiene que ser explicado. Pero los dolores para el casado se multiplican. El estrés se multiplica. La ansiedad se multiplica. El deseo de poder solventar se multiplican cuando tienes varios hijos. Y Pablo entendía eso. Si Pablo hubiese estado casado con alguna esposa, su sufrimiento habría aumentado. Porque cuando usted está casado, usted no piensa en usted nada más, sino en el otro, en los hijos. Y bueno, las mamás son, para mí, una cosa extraordinaria. Todos comen, repiten y todo el tiempo está pendiente de quién falta, quién le pone más y al final come. Y es una cosa que es un instinto que la tienen todas. Entonces uno a veces se imagina cuál hubiese sido el sufrimiento de Pablo al pensar en su familia. ¿Cómo sufrirían ellos y hubieran estado temiendo constantemente por su vida? Pablo, no hagas eso, piensa en tus hijos. Pablo, ¿por qué vas para allá? Mira que tus hijos están pequeños, tienes que pensar en nosotros. ¿Cómo es posible que inviertas tanto tiempo en eso y des tu vida por eso? O como la mujer de Job, maldice a Dios y muérete. Hubiese sido tormentoso. Al ver ellos cómo arrestaban a Pablo, cómo lo encarcelaban y cómo lo hubiesen estado metiendo constantemente en la cárcel y cómo su vida estaba en constante peligro. Ahora también es difícil para Pablo no solamente ver cómo estaba su familia, sino el pensar, ¿quién cuidará de mi familia? Porque una situación es esta, ¿quién cuidará de mi familia? Cuando se está en la guerra, o los que han estado en la guerra, o en la televisión, cuando usted ve una película, lo que más piensa la mujer es si su esposo va a regresar. Lo que más piensa el hombre que está en la guerra es, debería regresar porque tengo hijos pequeños, o me nació un hijo, o me va a nacer un hijo. Y créanme, mis hermanos, Pablo también pensaría, si hubiese estado casado, ¿quién va a cuidar de mi familia en mi ausencia? Porque estoy sentenciado a muerte. Y él lo dice en Filipenses, por todas partes, peligro, espada, persecución, entre ríos, entre tumultos. Todo el mundo desea mi vida. ¿Quién instruirá a mis hijos y consolará a mi esposa? Hubo un famoso exégeta inglés que dijo, un hombre que se le conoce por ser un héroe, se vuelve un cobarde al pensar en su mujer y viuda y en sus hijos. Un hombre es muy valiente y no le tiene miedo a nada, pero cuando se tienen hijos, cuando se tiene familia, cuando se tiene una esposa, dice, mi esposa va a quedar viuda. Y más en aquel tiempo. La viuda de aquel tiempo no tenían las condiciones de las que tenían ahora. Entonces, al pensar en la viuda y al pensar en sus hijos huérfanos, la debilidad de cualquier hombre es su familia, mis hermanos. Su familia es su debilidad. Y Pablo tenía claro esto al dar ese consejo. Entonces, ya entendemos la razón de sería bueno a causa de la situación, a causa del gran desafío que tenemos, a causa del gran problema, que bueno le sería a los que están solteros quedarse como yo. Pero no se queda allí, él sigue hablando. Él sigue allí mostrando y en el versículo siguiente dice, ahora con respecto a la pregunta, 27, si tienes esposa, no procures terminar tu matrimonio. El consejo para los solteros, no te cases, pero si tienes tu esposa, no te divorcies. O no rompas tu compromiso, no rompas tu pacto, no, mantente allí, mantente allí. Si tienes esposa, no procures terminar tu matrimonio. Si no tienes esposa, no busques casarte. La cosa no está para nada sencilla. Pero si te casas, ¿qué sucede? No hay pecado, no hay problema. Porque el pecado realmente no es casarse. No hay ningún tipo de pecado. El que se casa realmente no está cometiendo ningún delito. Forma parte del plan de Dios, como le dije al principio.
Y si una joven se casa, tampoco es pecado, aunque al principio dice, sería bueno que se quedaran solteras. Sin embargo, los que se casan en este tiempo tendrán problemas y estoy tratando de evitárselo. Oye, qué cosa, ¿verdad? Cómo Pablo amaba a la iglesia y amaba a los hermanos. Cualquier persona se sienta a leer estos versos y termina así como, bueno, ¿qué pasa aquí? Pues? Él se opone a que me case y me dice que quiere evitarme los problemas. Más bien me está metiendo miedo, diría alguien. Pero era a causa del tiempo que apremiaba, a causa de la crisis, a causa de las circunstancias que atravesaban como iglesia en ese tiempo particular. Entonces dice, sin embargo, para el que está casado, para el que ya está casado, el consejo es, no procures soltarte. Quédate así, ni lo intentes. Eso es para toda la vida. Prácticamente, dice Pablo. ¿Cuántos dicen amén? Para toda la vida, mis hermanos. Así sea. Que Dios nos ayude, amén. Si te casas, por la razón que sea, no pecas. El matrimonio es una opción legítima, pero es bueno considerar muy bien ese hecho. En nuestros días también es importante considerar muy bien este hecho. Tomar en cuenta de que voy a compartir mi vida por el resto de mis días con un individuo o con una individua, ya sea hombre o sea mujer, pero voy a compartir el resto de mi vida. ¿Realmente quiero yo compartir todo el resto de mi vida con dicha persona? Entendiendo que vienen situaciones y aflicciones de la carne. Aflicciones de la carne, lo vamos a entender aquí de una manera muy clara. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Aunque el matrimonio es una bendición, sigue teniendo sus dificultades, especialmente porque son dos pecadores conviviendo juntos. Sea que esté casado con un creyente o con un inconverso, son dos pecadores viviendo juntos. Cuando dos personas están unidas en matrimonio, los problemas de la naturaleza humana se multiplican. Porque como siempre le digo, el fuego no se enciende solo. El yasquero necesita quien le dé y el fósforo también. O usted es el fósforo o usted es la lija, pero alguien no prende el fuego solo, se prende entre dos individuos, entre dos personas en un hogar. Entonces, si cada una de estas personas entendiese esto desde un inicio, las cosas fueran diferentes. Pero dos personas están unidas en matrimonio. Cuando se unen, los problemas de la naturaleza humana se multiplican. La vida íntima nos permite ver con más claridad las faltas de nuestro cónyuge y viceversa. Usted lo percibe, usted lo siente, usted lo vive. La palabra griega para la aflicción es klixis, que significa literalmente apretar juntos o bajo presión. Dos personas unidos en el sagrado matrimonio están bajo una prensa de presión constante. Están los dos allí siendo apretados al máximo bajo presión. El matrimonio presiona a dos personas juntas en la forma más íntima que podemos pensar. Los dos se hacen uno, pero todavía son dos personalidades. Es muy bonito la frase de la Biblia, los dos serán una sola carne, ¿verdad? Y a veces hay una parte bonita del romanticismo, del amor dentro del cristiano, pero también tiene que haber otra conciencia de la realidad de lo que implica estar casado. Hay muchos hermanos y hermanas que se casan basados en una poesía, basados de repente en un amor, pero un amor basado como el mundo lo presenta. Pero en Cristo usted tiene que entender que debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, que emprendió un camino de sacrificio, un camino de dificultad, un camino de perdón, un camino de amor, un camino de tolerancia, porque si algo ha escrito tolerante con la iglesia, hermano. Dice que viene a buscar una iglesia santa, sin manchas, limpia, pero en el proceso de la búsqueda hay un constante trabajar en nosotros. Hay situaciones, acciones, características, hay caracteres, hay forma de ser, forma de pensar, forma de expresarse, forma de hablar que no son correctas. Y no es que Dios se complace en eso, pero tiene misericordia de nosotros. Si Dios nos despidiera por cada una de las conductas que tenemos, ¿dónde estaríamos nosotros? ¿O en qué condición estaría la iglesia, no? Pero es precisamente lo que nosotros debemos saber y debemos entender. Todavía tenemos dos personalidades. Somos dos seres distintos con sus propios gustos, mis amados hermanos. Vivimos en la misma casa, pero tenemos gustos totalmente diferentes. Con sus propios gustos,
y disgustos. Cada uno se incomoda, cada uno le parece, cada uno que tal, cada uno que no sé. Y a veces hay gente que dice que con el tiempo solamente se hablan con la mirada. Yo digo que eso es una bendición que muy pocos tienen. Pero hay gente que después de viejo lo que hace es que no ve y se pone peor. Entonces no me puede decir que le habla con los ojotes, con sus ojos sé lo que quiere. A veces se vuelve más terco, testarudo, por carácter y por la vejez. Entonces, si nosotros no entendemos eso y nos encontramos con un matrimonio donde hay este tipo de cosas y decimos que esto se acabó, ¿qué podemos esperar? Entonces usted tiene que estar claro de esa verdad, de la cual habla la Biblia. Entonces tenemos disgustos, tenemos características diferentes, emociones. Hay gente que es emocional en el matrimonio, uno más emocional que el otro, hay otro que es un roble. No siente nada, ni frío, ni calor, ni dolor, ni sufrimiento, todo el tiempo lo ve igual y se queja de la otra o del otro que todo el tiempo pone el sentimiento, las emociones. Temperamentos y voluntades propias, hermano. Temperamentos y voluntades propias. Cada uno tiene un cierto grado de enojo. Algunos dirán que es una ira santa. Pero no me van a decir que los matrimonios cristianos no se enojan. Por algo dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si se enoja con un hermano y no puede disimularlo, más todavía con su mujer, que ahí no tiene pena alguna. Pero el que contesta mal, el que habla feo, entre otro hermano con otro hermano, créame que en su casa también lo hace. Es una mentira pensar que allá sí es como debe ser. Es aquí que se le sale eso. No. Cada uno tiene un cierto grado de enojo, de egoísmo. Sí, somos hermanos, estamos en Cristo, vivimos juntos, pero cobramos diferente. Sí, pero la Biblia dice que lo que es mío es tuyo y lo que es tuyo es mío. Sí, la Biblia lo dice. Pero ¿lo estamos practicando? ¿Por qué me pongo de todos colores cuando supe que agarró de la tarjeta? ¿Por qué me molestó tanto que comprara de ahí algo que él quería, pero que a mí no me parecía que fuese importante? ¿Por qué entonces no tengo libertad de que disfrute? Eso nos da indicativo, mis amados hermanos, de que hay egoísmo, mis hermanos. A veces hay deshonestidad. No somos lo suficientemente honestos en el matrimonio, en la relación. Otra situación es el orgullo. Sea uno, sea el otro. Yo siempre digo, hermano, aquí lo importante es que el que se dé cuenta reaccione. Pero si una persona es orgullosa y yo digo que él es orgulloso y como es orgulloso yo no voy a solucionar nada, yo también soy orgulloso. Y ese es el problema de muchos matrimonios, que dice, él es orgulloso. Pero usted o ella o él también es orgulloso al no reconocer que necesitan ayuda o al no ceder ante el consejo. Entonces hay orgullo, hay olvidos y desconsideración. Eso aún en los mejores matrimonios. Estoy hablando de matrimonios cristianos. Por eso le digo, si Cristo no es el centro y si Cristo no es donde usted tenga su confianza y si usted no se somete y se sujeta a Él, su matrimonio no va a funcionar, hermano. Aunque sea muy romántico, aunque sea muy emocional, aunque sea muy temperamental, no. El matrimonio involucra conflictos. Esas son las aflicciones que yo les quiero evitar, dice Pablo. Aflicciones de la carne van a tener y yo se las quiero evitar. Pero el matrimonio involucra conflicto. Levanten la mano aquí los que no tienen conflicto. Pero como sé que hay hermanos que están casados con inconversos, levántenme la mano los creyentes que no tienen conflicto, los que son los dos cristianos y se congregan juntos. Tenemos conflictos, hermano. Van a tener conflictos, demandas, dificultades, sacrificios y ajustes. La aflicción, mis hermanos, de la carne tiene que ver con las dificultades que como realmente hijos de Dios nos tocará experimentar. Porque no es sencillo, no es fácil, no es algo sencillo. Tienes que afrontarlo. La vida en matrimonio no significa ausencia de problemas, al contrario, pueden aumentar los problemas, aumentan las tensiones. Si bien es cierto, tampoco esto es un mensaje del desastre o un mensaje que invite a no creer que se puede disfrutar el matrimonio. Con todo esto se puede disfrutar. Pero Pablo tenía muy claro,
el significado de lo que él estaba enseñando. Entonces, si te casas no peca, no hay problema, ni hombre ni mujer que se case peca. Sin embargo, los que se casen en este tiempo tendrán problemas y estoy tratando de evitárselo. Déjenme decirles lo siguiente, amados hermanos, el tiempo que queda es muy breve. El tiempo que queda es muy corto. Traten de no permitir que los problemas del matrimonio, las dificultades, las diferencias, la que tú eres, yo soy, se convierta en un punto en el cual le impida a usted aprovechar el tiempo para servir a Dios. Porque es muy fácil dejar que esto nos envuelva. Mire, a veces pasan los años y nosotros tenemos los mismos conflictos y los mismos problemas. 20 años y seguimos en la misma situación. 20 años y mira que no pasa esto. 20 años y mira que no pasa aquello. Bueno, yo creo realmente, mi amado hermano, que hay un trabajo que uno como esposo o como mujer no puede hacer, que le corresponde únicamente al Señor. A mí me corresponde hacer mi parte, como hombre o como mujer, como cristiano, lo que me corresponde. Y tengo que aprender a confiar en que Dios hará el resto y orar por mi esposo, orar por mi esposa, pero no puedo permitir que esa situación me limite a mí o me impida a mí aprovechar el tiempo corto y breve que hay sobre esta tierra para yo servir al Señor. Y mucha gente se deja robar, mis amados hermanos, el tiempo en estas situaciones. Entonces Pablo dice, así que de ahora en adelante los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. No vivan solamente concentrados en eso. Dedíquenle tiempo, obren lo que tengan que obrar de acuerdo a su responsabilidad, pero entiendan algo, el tiempo es corto y es breve.